actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:36 de la mañana, ya está con nosotros Cristian Valdivieso. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿A punto de salir de vacaciones o todavía no? No, las vacaciones son intercaladas con el trabajo. Intercaladas, sí, ya, Cristian perfecto. Nunca se desconecta en esta época. Para bien y para mal. Oye, y por lo tanto estás mirando todo lo que está pasando. Vamos a hablar de las encuestas, pero nos hacíamos la pregunta en el bloque anterior y te la pongo a ti sobre la mesa. Tú fuiste crítico sobre la entrevista, escribiste ayer, y fuiste crítico de la entrevista que dio Evelyn Matei a Tele 13 Radio ayer en la mañana. Entonces, quiero preguntarte por qué y cuál es tu interpretación de lo que pretendió hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Sí, a mí no me gustó el tono ni la forma de la entrevista de Evelyn Matei, porque en lo general creo que... lo primero, hoy día ganar el poder no es lo más complejo, ya sabemos eso, el tema es gobernar. Y para gobernar tú tienes que ir construyendo una base de gobernabilidad y de respeto que es importante, de manera que el día de mañana no te pase lo que le está pasando a este gobierno, que llegó al gobierno impugnando todo lo que había pasado. Entonces me parece que las formas no corresponden. Y por otro lado, me parece que Evelyn debió haber aprovechado esta oportunidad no para meterse al club de la pelea, sino que para haber dicho cómo ella haría lo que está criticando que hace la actual generación en el poder. Y cuando tú ves eso y lo miras desde esa perspectiva, dices, aquí hay falta de contenido, falta de temas, falta de profundidad, porque retar, impugnar o cuestionar a los otros en cómo lo están haciendo es bastante fácil, lo podemos hacer todos nosotros. Sí, claro. Hay una crisis de seguridad, por eso es que mucha gente dice que está de acuerdo con lo que dice, pero alguien que pretende ser presidente de la República debiera aprovechar esos espacios fundamentalmente para decir, bueno, yo lo haría de esta manera. Y por último, incluso en términos estratégicos, más allá de las formas, que creo que afectan a la política, en términos estratégicos, si uno se remonta a 4 años atrás, las figuras que estaban en la pole position, ¿verdad?, más expuestas, todas cayeron. Sí, es decir, en ese tiempo era en términos estratégicos, la pregunta es, ¿Evelyn quería ponerse en el primerísimo lugar del escenario del tablero presidencial hoy día cuando falta tanto tiempo? Ahora, hay otro dato, y lo empalmamos con las encuestas de Cristian Valdivieso. Pulso Ciudadano mostraba, y también Cadem, pero Pulso Ciudadano, que creo que fue el dato el fin de semana, mostraba que sí, que Evelyn Matei se mantiene arriba, casi viene, pero baja Matei. Y el dato es que Sebastián Piñera empieza a subir. Es decir, ella ha visto que después de cómo se posicionó en el segundo proceso constitucional, ella pagó costos, porque fue ambigua, ¿no es cierto? Primero dijo, yo saldría a la calle a defender los derechos de las mujeres, y después fue como un poco bastante más licuada. Y terminó no solamente por el apruebo, sino que incluso... Por eso que incluso parte de lo que ella dice tiene una suerte de paradoja incluida en su lenguaje, porque cuando habla de las volteretas del presidente Boric, que sabemos que han sido varias, en términos de lo que dijo y lo que se ha desdicho, bueno, ella también acaba de darse una tremenda voltereta de la cual no se hace mucho cargo. Entonces, es complejo, pero además pasa que en la lógica de ponerse dura, la más dura de las duras, siempre le va a aparecer algo por el flanco derecho. Siempre Entonces, habrá alguien más duro. Y creo que ella había logrado construir una cierta base de credibilidad y de llegada a ciertos grupos, digamos, de centro izquierda, que en un eventual gobierno de ella quizá le prestarían ropa, que estarían dispuestos de alguna manera a conversar, a concordar y a acordar, que es lo que más ha dificultado la gobernabilidad del último tiempo. Y con esta lógica de entrar al club de la pelea, de ponerse en la confrontación, se aleja de esa posición y entra a una cancha donde posiblemente le van a parecer duros. Y no le va a parecer solamente a José Antonio Kast por la derecha, le pueden aparecer otros más duros que ella. Porque si se trata de pegarle al gobierno, cuando tú tiras un combo, el próximo combo que tienes que pegar tiene que ser más fuerte. Es un punto lo que dice Cristian Valdivieso, porque cuando uno habla en off the record con figuras del socialismo democrático, analistas y políticos, te dicen que un escenario en el cual, por ejemplo, Evelyn Matei estuviera con José Antonio Kast, sectores del progresismo estarían dispuestos a votar por Evelyn Matei para evitar finalmente, ¿no es cierto?, la llegada de una figura de una derecha más conservadora y más dura. Entonces me llama la atención porque ella sabe eso y sabe que finalmente para instalarse fuertemente va a tener que tener un guiño hacia el mundo del centro y de la centroizquierda. Y en esto no lo hace, como que le habla mucho más, ¿no?, al mundo más duro de la derecha.
Sí, por eso yo creo que si fue una estrategia, yo no comparto esa estrategia. Y si no lo fue, me parece que se le arrancaron un poquito ¿Se le los arrancaron tarros. los enanos? Se le arrancaron, ¿Cómo no sé si los enanos, pero se le arrancaron los tarros de alguna es que a veces manera. le pasa Sí. a Evelyn Matei le pasa. a Bueno, veces sin duda, eso. sin duda. ¿tú crees que La no fue impulsividad es pensado un tema, esto? es un tema. ¿Ah? ¿Tú crees que no fue pensado esto? Sino No sé, que no podría hipotetizar qué es lo que ella tenía en mente, pero me da la impresión de que este es un discurso que le fue apareciendo en ese minuto y donde terminó, Se fue entusiasmando, dices tú. claro, enfrentándose con una generación más que criticando el cómo lo están haciendo y proponiendo una forma alternativa de hacer las cosas, que es lo que tiene que hacer cualquier candidato, además que está bien parado en las encuestas, Sí. porque si tú fueras un no incumbente, un outsider o alguien que quiere irrumpir, bueno, puedes venir Vale. y pegar un buen combo y te lo va a recomendar cualquier asesor comunicacional y vamos a pegar un combo fuerte que para hablen de marcar ti, da lo pauta y mismo que hablen cómo. nosotros. Pero Evelyn no quiere. Y estratégicamente no le conviene que se empiece a hablar tan tempranamente de ella como candidata presidencial exclusivamente, porque la pone en una posición que, como les digo, en escenarios tan líquidos como lo que vivimos, la puede hacer caer como cayeron Lavín, Jadwe, Giles El y desgaste. tantos otros. Ese en es el famoso desgaste. desgaste. Ya, pero De la lo que anticipación. decía la Claudia también con el socialismo democrático, que lo que ella dice, su crítica a la generación es una crítica que también comparten algunos en el socialismo democrático, que no lo dicen mucho o lo dicen de otra forma. Por lo tanto, también puede ser que ella esté calibrando eso, que no solamente le esté hablando a la derecha, a la tribu dura, para poder competirle a José Antonio Kast, por ejemplo, sino que también está diciendo algo que se siente en el socialismo democrático, pero que no lo pueden decir. Sí, pero hoy día el mundo del socialismo... es bien lógico lo que planteas, pero también es cierto que el socialismo democrático está gobernando con el Frente Amplio. Entonces, cuando tú dices ese tipo de cosas, también estás de alguna manera metiendo al baile a este socialismo democrático que es cómplice de esta generación, pues al final del día ellos son parte central del gobierno. Entonces, sí y no, porque una cosa es que quieran decirlo, pero yo no sé cómo habrá escuchado Carolina Toá este tipo de declaraciones, porque al mismo tiempo parte de lo que está pasando con el gobierno y parte importante de la política que está implementando el gobierno tiene un color, un tono, ¿verdad? y una forma bien de socialismo democrático, más allá de que el presidente y su grupo más cercano siguen siendo muy visibles, muy Ahora, emblemáticos del gobierno. Evelyn Matei destaca y salva, entre comillas, a Monsalve. Y también a Cataldo, al ministro de Educación. Es que tienen muy buena Sí, relación, tienen muy buena relación. se juntan mucho con Cataldo. Pero sí, a Monsalve siempre lo pone en un lugar Sí. como Distinto. una figura distinta, seria, dice ella. Pero además está bien. La figura y la metáforas son interesantes en política, pero caer en la estigmatización de toda una generación también es un problema en términos políticos, porque al final del día esa generación va a seguir en el gobierno, va a seguir en el poder y con ello va a tener que seguir pactando. Y lo que nosotros no queremos, o lo que debiera evitar alguien que tiene posibilidades de ganar el poder, porque de nuevo, ganar el poder no es lo más complejo hoy día, el tema es sostener el poder y ser creíble en el poder. Lo que no quiere esa persona es que a la vuelta de la esquina, al primero o segundo año de su posible próximo gobierno, la izquierda le diga, mire, la verdad es que hemos perdido el respeto en esta presidenta y ya no confiamos más en ella. Eso es lo peor que le puede pasar a la política, porque es exactamente lo que ella está criticando con contenidos y con formas muy parecidas a lo que ella está a la crítica que ella está haciendo, que era lo que hacía la posición anterior y le hacía al presidente Piñera. Estuve reporteando un poco, a propósito de lo de Ibáñez, que se mueve aquí en el Frente Amplio, y yo creo que es importante entender también que aquí hay una generación que está llegando al borde como superándose, diciendo, ¿sabes qué? Basta de que sigan haciendo arqueología de nosotros. Llevamos 2 años en el gobierno, hemos bajado todos los brazos, estamos comiéndonos todos los sapos, estamos aprobando permisología, previsional, o sea, temas de seguridad, cosas que iban en contra de todo su ideario, y sentimos que no existe ninguna manera de hacer fair play, porque entonces, ¿qué está generándose esto al interior de algunos parlamentarios? Es decir, como, ¿sabes qué? Quizás aquí... sí, cuando éramos oposición teníamos los guantes puestos, ahora hemos bajado los brazos, pero ¿hasta cuánto vamos a seguir arrinconados recibiendo golpes? Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es una nueva narrativa en que salgamos más a la ofensiva que seguir aquí a la defensiva. Hay como eso dando vueltas ya en ese mundo, pero es importante aquí el gobierno, porque esta es la mirada de Evelyn Matei, pero tenemos un gobierno que está terminando enero con una
pero lluvia de cosas en contra, vientos en contra. Y de flancos abiertos. Democracia Viva vuelve sobre la mesa. Tema pensiones de gracia vuelve sobre la mesa. Bueno, lo del lobby quedó despejado porque la Contraloría dice que Le dio la razón. No, pero ¿cómo ves tú ahí esa performance del gobierno como que saca la cabeza y vuelve la cabeza hacia abajo? No logra respirar bien, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un tema de origen de este gobierno, que esta lógica de haberse sentido, y así lo podría haber planteado la Evelyn, quizás, haberse sentido moralmente superiores, finalmente le ha devenido en un boomerang que les está cayendo y se les vuelve, y se les vuelve, y se les vuelve, porque gran parte de lo que les ha pasado es un mal manejo de sus crisis en términos comunicacionales, porque lo que tú tienes que hacer cuando tienes una crisis es acotar la crisis, y ellos no quieren acotar la crisis porque no quieren reconocer cuando han incurrido en errores. Aunque esos errores puedan no ser tan graves, pero al no reconocerlos, finalmente te pillan en mentiras. Y cuando te pillan en mentiras, la credibilidad y la confianza se va al tacho de la basura. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo acá? No es que hayan ido a una reunión con empresarios, es que se hayan negado a reconocer que iban a ir a una reunión o que fueron a las reuniones. Porque ahí ya caes en la mentira. ¿Cuál es la reunión? El problema de Democracia Viva es que un grupo de pinganillas armó un tinglado para robar. Bueno, eso puede haber pasado en un gobierno. El punto es que no eres capaz de reconocer efectivamente que esto pasó y acotarlo y dejarlo ahí situado donde tenía que estar situado. Entonces esto empieza a crecer. Por otro lado, que si el asesor del presidente, el más cercano, se había enterado o no se había enterado, bueno, obviamente que se puede haber enterado. El punto es que si se enteró y manejó mal la situación, tiene que salir. O sea, y, quizás todo y el mientras tema no sale, termina llegándole al presidente. Entonces todo termina siendo una suerte de arranquémonos de lo que debimos haber hecho, pero que no hicimos, porque nos avergonzamos de ello, porque nos pone en una posición pero tendrían ya que haber aprendido, llevan 2 años que cada tema gotea y aparece más información y se niegan y entonces van. O sea, digo, son 2 años de gobierno, ya no es la primera fase de... Y las crisis, por eso mismo que tú dices, se van alargando todas. O sea, crisis que debieran haber durado poco tiempo. El lobby, un ejemplo, debería haber durado 2 semanas y se extendió como casi por todo el mes de diciembre. todo el mes de diciembre o enero, en el fondo. Sí, enero. Y el caso de Democracia Viva, que ahora nuevamente, porque lo habíamos tenido un poquito olvidado, no estaba en la primera línea, aparecen estos WhatsApp, y ayer en la noche reportajes de Tele 13 dio a conocer un mensaje de audio entre la ex subsecretaria de la Vivienda y el Ceremi Carlos Contreras. Que recordemos que además Carlos Contreras, en el minuto en que lo dejan caer en el gobierno, porque obviamente lo dejan caer, está detenido, está pagando como todas las cuentas, él hace unas declaraciones y era evidente que lo que él le estaba diciendo era: yo no voy a caer solo, o sea, yo voy a poner todo lo que tengo y sé cosas, o sea, se sabía que algo iba a salir de ahí. Y entonces la pregunta que se mantiene permanentemente es: ¿cuándo se enteró? Y es como una pregunta que uno dice, pero no puedo creer que todavía no podamos cerrar esta pregunta. ¿Cuándo se enteró el gobierno, la moneda en realidad, de que existía este escándalo? Y se nos había convencido de que se enteraron el 16 de junio, cuando supimos todos por el medio timeline del escándalo, pero que el jefe de los asesores se había enterado a modo de rumor. Y un rumor es algo, sabemos lo que es un rumor, ¿cierto? Un comentario de pasillo, no por escrito, una cosa sin mucho contenido, media espontánea y corta, ¿cierto? Eso es como un rumor. No es cuando vemos que la subsecretaria dice: ay, me están pidiendo información desde la moneda, alguien me la está pidiendo. Y en el audio de voz de ayer lo que muestra es que horas antes, no sé, 20 horas antes de que fuera publicado esto en Timeline, la subsecretaria le está pidiendo, o sea, le está diciendo al Ceremi Contreras: no salgas todavía con la información porque necesito conversarlo con el ministro. El ministro no me ha dado el visto bueno. Entonces el ministro sabía. Y es como, ¿cómo puede ser que una pregunta que parece tan simple siga siendo la gran pregunta abierta que no ha podido ser respondida? Cristian Valdivieso. Yo creo que hay una suerte de patrón o de canon medio de tipo moral en el gobierno que hace que ciertas cosas que muchas veces tienen que ver con la política, que son tomar decisiones, hacer consultas para arriba, hacer consultas para el lado, tratar de ordenar comunicacionalmente un cierto comunicado, aparezcan como cosas que son teóricamente malas, y que nadie quiere que el presidente se entere porque no son del todo transparentes. Entonces, en esta lógica de pensar de que todo lo que no es transparente es malo o es inmoral,
el gobierno empieza a hacerse solo zancadillas, porque en vez de reconocer que hicieron algo que perfectamente posible dentro del marco de la política, decir, sí, lo hice y asumo las consecuencias y las responsabilidades, y si eso significa que me voy, prefieren decir, no, en realidad no lo hice porque eso no es del todo transparente o no es del todo prístino como nosotros definimos que tenían que ser las cosas. Entonces, ahí hay un problema que creo que tiene que ver también con la lógica del presidente y de su equipo más cercano en términos de decidir, de decir, nosotros somos, ¿verdad?, superiores moralmente, y así lo hemos sido siempre, somos del todo transparentes y no hacemos nada que parezca turbio. Y la política es turbia en algún punto, en el sentido de que no puede ser del todo transparente, porque si tú pretendes reemplazar, de nuevo, la cocina, ¿verdad?, o las reuniones en las casas de alguien, o las reuniones de lo mismo, el Palacio de la Moneda, ¿verdad?, y abrir todo esto en una caja de vidrio, no puedes hacer política, no puedes llegar a acuerdos, ni puedes ordenar las cosas, porque la vida no es completamente moral, ni es completamente prístina. La vida tiene, ¿verdad?, problemas y el gobierno tiene que asumirlo. Y ahí yo creo que hay un tema de cierta inmadurez en la manera de mirar las cosas, que hace que estas cosas se les devuelvan, como los adolescentes de pronto que incurren en pequeños engaños, y esos engaños, en vez de salvarlos de la situación compleja, los van enterrando un poquitito más. Y aquí hay un patrón que se ha repetido el último tiempo en el gobierno y que cuesta sacarlo, porque cuando tú entras en la primera trampita o en el primer engaño, ya el segundo es más profundo y el tercero es más profundo, pero te sigue enterrando. Hay dos cosas de lo que tú dices, Cristian. Uno, el tema de la discusión sobre la transparencia, que es una discusión que los filósofos actuales la dan. ¿Cuánta transparencia resiste la democracia? Y otros dicen, ¿cuánta necesita la democracia? Porque todo dentro de una caja de vidrio no permite que finalmente las cosas fluyan, porque hay como tú dices, como un caos ser humano, hay zonas que tienen que estar más oscuras. Y lo otro tiene que ver con tú te quedas en una postura, en una posición, en un discurso. Pero lo otro tiene que ver con algo que todos conocemos, que en el mundo político las personas que rodean al presidente son fusibles y dan un paso al costado para que la crisis no llegue al presidente. Y en eso no sé si... Cuando uno mira Revolución Democrática es como que algo hay en ese partido. Recordemos cuando comienza Democracia Viva, el primero que dice algo de la moneda fue el presidente Latorre. Sí, pues Juan Ignacio Latorre en ese minuto presidente de Revolución Lleva Democrática. el tema en la moneda. Crispi tiene el tema en la moneda. O sea, le llevan en las cosas la moneda permanentemente. Mientras él esté sentado como jefe asesor del presidente, él mantiene el tema en la moneda, porque es una figura icónica de... me llama la atención eso, ¿no? Porque no sé, nada que ver, pero Pato Fernández en un minuto renunció inmediatamente cuando se dio cuenta que esto iba a ser un lío. Claro, por eso que llama la atención, porque todo esto se vuelve y afecta que al gobierno recuperar la agenda y poner una propia agenda, y siempre la agenda es la agenda que le están poniendo otro y ellos se están defendiendo, y eso es complejo. Y lo otro que, como patrón psicológico del gobierno, creo que también está la idea de esta suerte de nosotros somos jóvenes, tenemos buenas intenciones, y por lo tanto la sociedad debiera perdonarnos. Siempre está como esta lógica de, oye, disculpe, no lo hemos hecho tan mal, estamos más o menos aprendiendo, pero la sociedad ya lo está viendo en el gobierno, no lo está viendo como una posición o unos jóvenes, digamos, que están impugnando al poder con ideas frescas, innovadoras, novedosas y creativas. No, hoy día lo están mirando en el ejercicio del poder y por lo tanto todas aquellas cosas donde mienten, donde hacen trampitas o donde se equivocan, finalmente se las están cobrando y no se las están perdonando porque ya no son los jóvenes que fueron algún día, porque ya están en el gobierno. Entonces, y porque tampoco ya son tan jóvenes en términos de edad, no son los del 2011. Exacto, y aquí de nuevo volvemos a algo que hemos conversado en otras oportunidades. Finalmente esto recae en el liderazgo del presidente de la República. Es el presidente el que tiene que cortar, el presidente el que tiene que decir, mira, yo tengo un partido que se llama Convergencia Social, donde hay ya 5 o 6 tendencias, tengo que aglutinar esas tendencias, tiene que liderar esas, bueno, imagínate, 5 tendencias en un solo partido que debe tener 10.000 militantes. Y criticaban al Partido Socialista o a los viejos partidos porque tenían muchas tendencias. Las cosas son de una cierta manera y tenemos que liderar, llevar el gobierno por este carril, y lo mismo con el Frente Amplio, y ni que decir con sus asesores. O sea, señor, si usted no está cumpliendo con su pega, si yo no lo estoy jugando en sus intenciones, ese es el problema. Es como que si yo te pido que te vayas, te estoy diciendo que tú eres una mala persona. No, tú no eres una mala persona, tú te equivocaste o hiciste mal la pega y chao. Oye, hoy día eso es lo que no se logra entender. Y hoy día hablará el presidente de este tema porque el presidente está en Chiloé y está precisamente con Miguel Crispi. Está allá. Entonces le van a hacer las preguntas. Entonces la disyuntiva ahí siempre es, tiene que llegar esto, tiene que ser el presidente el que salga a hablar, el que responda. Es que eso no pasaba nunca antes. Pero... Obviamente que el presidente
si sale a hablar va a ser para pedirle la renuncia a alguien. Entonces, por lo tanto, uno si de verdad ve que aquí hay un problema de fondo y que se va a seguir agrandando y que el presidente está en Chiloé, va a llegar a Puerto Montt y el problema va a ser más grande, después va a llegar a Osorno y va a ser más grande, y cuando esté en Talca va a haber una bomba. Evidentemente que eso lo que hay que hacer es desactivar esa bomba hoy día mismo. En Chiloé, claro. Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchísimas gracias, como cada martes, de tener